Para iniciar, y bueno, eh, pues tenemos con nosotros al maestro Francisco Llera, quien en el marco de la Semana de la Investigación Científica y del ciclo de conferencias Territorios de las Ciencias Sociales, hoy nos va a hablar del tema de la teoría del crecimiento y administración del desarrollo urbano aplicado al caso de la región de El Paso y Ciudad Juárez. El maestro Llera, como todos ustedes saben, es coordinador del Centro de Estudios Regionales y actualmente está llevando a cabo sus estudios de doctorado en la Universidad de Arizona. El maestro Llera también es maestro en desarrollo urbano por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua, que más o menos es desde donde nos conocimos un poco, ¿no? Sí. Y ahora ya nos conocemos más. Bueno, con ustedes. Bien. Bueno, primero una disculpa muy grande, por favor, porque esto de los empalmes de eventos a veces nos ponen en dilemas, ¿no? Tengo que estar en dos lugares al mismo tiempo y bueno. Si me escuchan bien, no tiene caso que use el micrófono, creo yo, pues no. Es para la... Es para... entonces sí. Bueno, lo que sucede es que voy a usar acetatos, entonces no sé si pueda usar también el micrófono ya. No, claro, Va a ser muy incómodo así andar con las dos. El tema que voy a presentar este día es... no sé si oye, pero si hablo fuerte y se queda el micrófono así, ¿no? Como acá. Sí. Por aquí, ¿no? Caramba. Bueno. Que voy a presentar este día es el tema que estoy desarrollando como proyecto de investigación para mi tesis doctoral en Arizona. Se llama, en la titulado Los regímenes urbanos y la frontera México-Estados Unidos hacia la construcción de un régimen urbano binacional. Lo que pretendo con esta presentación es justamente darles el planteamiento metodológico de cómo estoy abordando el tema y también buscar que el concepto de régimen urbano se clarifique, que de hecho es un concepto que todo el mundo ya lo conocemos de una manera informal, pero que de alguna manera la teoría estadounidense le puso este título, ¿no? Lo primero que quiero mostrarles es este plano que creo que así se ve más claro, ¿no? Bueno, quizás si nosotros ignoráramos un poco la cuestión de las condiciones físicas de la área, de la región, sería interesante y pudiéramos preguntarnos cuál es la razón o cuáles son algunas de las razones desde un punto de vista social, económico y político por los que el crecimiento urbano se ha dado así tanto en Juárez como en El Paso. ¿Por qué hasta ciertos sectores? ¿Por qué hacia ciertas áreas? ¿Por qué la inversión pública se canaliza a ciertos lugares de las ciudades, tanto en El Paso como en Juárez? Bien, el propósito entonces de la investigación perfecto. Esta investigación, como les mencionaba, la voy a dividir en tres puntos fundamentales. El primer punto es, voy a platicarles acerca del propósito de este proyecto y cuál es la pregunta de investigación a partir de la que surge la inquietud por hacer este tema. Después les voy a hablar un poco del marco teórico, es decir, les voy a comentar qué es lo que se ha escrito principalmente en la literatura estadounidense sobre el tema de regímenes urbanos. Y finalmente el planteamiento metodológico, cómo voy a llevar a cabo el trabajo de campo, pero esto quizá lo haga de manera muy breve porque creo que no es importante, pero me gustaría concentrar un poquitito más de tiempo en la sección de lo que se ha escrito sobre el tema. El propósito del proyecto fundamentalmente es demostrar, utilizando esa
esas teorías que existen en la literatura urbana estadounidense, demostrar que existe un régimen urbano binacional en la región de Ciudad Juárez, El Paso. El concepto de régimen urbano, ahorita quizás se estén preguntando, bueno, ¿qué es el régimen urbano? ¿A qué se denomina régimen urbano? El régimen urbano, que surge como concepto y después como una teoría por Stephen Elkin y Stone, simplemente habla de lo siguiente. Dice, lo que nos interesa analizar es esos acuerdos o alianzas que se dan entre el sector público y sector privado, actores del sector público y sector privado, y cómo es que estas alianzas surgen para manipular e influenciar las políticas públicas en beneficio de estos propios actores. Aquí quizás esto ya nos familiarice, estaremos pensando probablemente en lo que vemos en todos los días en el periódico, que X grupo económico apoya a X político. Pero lo que ha pasado es que nosotros entendemos o no entendemos, simplemente damos ya como algo normal esa alianza, pero no hemos entendido el trasfondo y el origen de esa alianza, ¿no? Y por ahí es donde quiere esta teoría abordar el tema. El concepto de régimen urbano binacional es un caso más específico y se refiere, que es lo que yo quiero demostrar, a acuerdos formales e informales entre actores, pero no nada más en cada ciudad fragmentados, sino esos acuerdos con un impacto binacional, un impacto en ambas ciudades. Es decir, estamos hablando de un régimen urbano que trasciende la frontera política. ¿Cuál es la pregunta que me interesa contestar? La pregunta que me interesa contestar es la siguiente: ¿cuáles son las fuerzas o las instituciones, actores, elementos que influencian la elaboración de políticas sobre usos del suelo, sobre uso del suelo urbano, y cuáles son esas fuerzas que influencian y manipulan los patrones de uso del suelo en la región de Ciudad Juárez, El Paso? Y para poder contestar esta pregunta necesito obviamente contestar preguntas quizá no tan generales, un poco más específicas. Particularmente son 4 preguntas específicas que necesito contestar para poder tener elementos para poder resolver un problema planteado anteriormente. Primero, en verdad, ¿quiénes son en la región, en Juárez y en El Paso? ¿Quiénes son los actores y las instituciones que poseen la capacidad, los recursos para poder influenciar y manipular la elaboración de políticas públicas? ¿Quiénes son? El segundo punto es, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos y esas razones y cómo surge esa alianza entre estos actores para manipular las políticas, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso? Y luego, bueno, pues ¿cuáles serían, si es que existe un régimen urbano binacional, si es que existe esas alianzas en ambos lados, entre actores de ambos lados para manipular el crecimiento urbano, cuáles serían las características que identifican primero los regímenes urbanos locales de cada ciudad y después al régimen urbano binacional? Y finalmente, una pregunta que creo que es importante es, ¿de qué manera se han logrado esas alianzas? ¿Cómo se han dado entre actores públicos y privados? Muy bien. De hecho, la presentación que voy a hacer es un poco breve y quizás después entremos a detalle. Lo importante en este momento, pues, es entrar al punto número 2, el marco teórico o la revisión de lo que se ha escrito sobre el tema. Aquí lo primero que debo de hacerles notar es 2 cosas. Voy a estar hablando del contexto de la ciudad estadounidense, que en alguna forma a veces es un poco diferente a la ciudad mexicana, pero que de cierta manera cada vez más las ciudades fronterizas de México, del norte de México, se asemejan a las ciudades estadounidenses. Muy bien. Tenemos entonces que en este momento nos encontramos dentro de un proceso de globalización a nivel mundial, como se ha llamado de otra manera, un proceso de reestructuración económica, que no es otra cosa más que esa especialización de las regiones para producir ciertas cosas o para llevar a cabo ciertos procesos de producción. Y esta reestructuración económica o proceso de globalización lo que ha hecho es fundamentalmente
buscar y empujar a las regiones y a las ciudades en particular a competir entre sí para atraer inversión de fuera, ¿no? Inversión extranjera, inversión foránea. Es decir, ¿cómo se da la competencia esta? ¿Cómo surge esta competencia? Bueno, esta competencia se da de diferentes maneras. Puede ser el subsidio de terrenos para que estos capitales móviles se establezcan en la ciudad. Puede ser la exención de impuestos. Puede ser la inversión en infraestructura industrial para que estas empresas no tengan ningún problema para venirse a establecer, sea en esta ciudad, sea en El Paso o sea en cualquier región del mundo. Un factor importante que debemos de considerar: la competencia entre ciudades, entre regiones, no es igual. Es decir, no todas las ciudades tienen la capacidad para poder competir. No todas las ciudades tienen las mismas potencialidades. Si tomamos, por ejemplo, el caso de una ciudad como Nueva York, una ciudad cosmopolita, con infraestructura de primer nivel, con empresas y capitalistas de primer nivel, esa ciudad no necesita de ninguna manera competir con otra ciudad, digamos, europea, porque automáticamente, de manera natural, llegan las inversiones ahí. Sin embargo, hay otras ciudades, como las ciudades de la frontera, que sí requieren dar de alguna manera incentivos, o las ciudades del sur de Estados Unidos, dar de alguna manera incentivos para que este capital pueda venir a establecerse en la región. De esta manera, pues, esa competencia entre ciudades por atraer inversiones también ha producido un fenómeno muy interesante. Lo que ha producido es que los gobiernos locales busquen de alguna manera ser gobiernos empresariales o gobiernos con una tendencia empresarial. Es decir, el antiguo gobierno local benefactor, que se preocupaba por dar cierta prioridad a la labor o a su orientación social, pues, ¿no?, de inversión social, ese gobierno local benefactor cada vez más se ha ido transformando en un gobierno local negociador o empresarial, buscando negociar con el capital extranjero para que se establezca en la ciudad, para que se establezca en la región. Y lo mismo ha provocado que el gobierno local se asocie cada vez más con actores del sector privado. Es decir, el actor del sector privado cada vez más participa en la elaboración o influye en la elaboración de políticas públicas para la región, dentro de las regiones, ¿no? Dentro de la teoría urbana actual estadounidense pueden identificarse diferentes teorías que se preocupan por explicar un poco estos cambios que se han dado a nivel local. Algunas de ellas son dentro de la teoría urbana estadounidense. Sigo en el contexto estadounidense. Algunas de estas teorías son la teoría regulacionista o regulatory, es decir, la teoría de las redes políticas, la teoría del crecimiento exagerado o bien la teoría de los regímenes urbanos. Quiero comentarles que la teoría de los regímenes urbanos surge en Estados Unidos y por lo tanto ha sido en las ciudades de Estados Unidos donde más se ha utilizado. Algunos ejemplos son, por ejemplo, San Francisco, Cleveland, Boston, Baltimore, Milwaukee, ¿qué otras ciudades? Chicago. Entonces, se ha utilizado en ese contexto porque justamente ahí surge, pero para nosotros la importancia de utilizar estas teorías, principalmente la teoría del régimen urbano, la importancia de utilizarla es precisamente el buscar conocer cómo es que surgen las alianzas, por qué surgen las alianzas y un aspecto muy importante, por qué esas alianzas o cómo esas alianzas se vuelven dominantes a nivel local. Este es quizá el punto que me faltó en la definición anterior, porque no nada más estamos hablando de que se dé una alianza, eso es entendible, pero cómo es que se vuelve dominante, cómo es que prevalece. Y ahorita más adelante les voy a explicar algunos de las características fundamentales que diferencian, pues, que especifican cómo se hace el estudio de regímenes urbanos. Muy bien. Pasaremos entonces, como les mencionaba, a las lecciones de la ciudad estadounidense. Les decía que esta teoría, este concepto se ha utilizado en Boston, Milwaukee, Chicago, Nueva York, Baltimore, San Francisco y Detroit. Y una de las generalidades que podemos encontrar en estas ciudades es lo siguiente.
primero que nada, el carácter de los gobiernos locales, la autonomía exagerada de los gobiernos locales para poder tomar decisiones políticas, para poder tomar sus propias iniciativas. Esto se debe, como ustedes quizá ya conocen, a que después de los años 45 el gobierno federal de los Estados Unidos decide participar cada vez menos en el financiamiento o subsidio de los gobiernos tanto estatales como locales. Este alejamiento del gobierno federal obligó a las ciudades a buscar un cambio de estrategia para poder atraer inversión, para poder crear empleo. El crear empleo e inversión en las ciudades se refleja obviamente en mayores impuestos y contribuciones para la ciudad. La autonomía local entonces exagerada de estas ciudades. El número 2 es que la política a nivel local en los Estados Unidos, en las ciudades estadounidenses, está dominada por actores o inversionistas en el mercado inmobiliario local. Y esto es muy marcado, muy claro desde el punto de vista de que la gente en Estados Unidos participa en política más que nada como una manera de proteger la inversión en la propiedad, en sus propiedades. Y esto se ve claramente en que, por ejemplo, a nivel local, los regidores o los diputados, inclusive los gobernadores, reciben financiamientos exagerados de grupos económicos, sobre todo grupos de inversionistas inmobiliarios, a cambio de que si es que este elemento, este político llega a ser electo, llega a ganar la elección, le deba el favor político y económico a la gente que está patrocinando. Entonces, el dominio de los inversionistas de bienes inmuebles en la política local. Y el otro punto es, bueno, ya está el de la autonomía, entonces paso para el que sigue. Aquí es donde viene algo interesante por discutir. Para poder considerar que existe un régimen urbano debe haber ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Primero que nada debe ser un régimen urbano que ha prevalecido por un determinado tiempo con el control del poder local. Es decir, Stone y Elkin dicen, no es solamente una alianza entre un grupo económico y un grupo político. Es una competencia entre diferentes grupos económicos y grupos políticos en cada ciudad, competencia entre ellos para ganar el poder local, y una vez que ganas el poder local y prevaleces por un periodo de tiempo, puedes realmente hacer que las políticas, puedes influir en las políticas públicas locales. Entonces, debe haber una prevalecencia por un tiempo determinado, el dominio debe extenderse, y un caso claro es el caso de Phoenix. Phoenix surge como la sexta ciudad en la actualidad más grande de Estados Unidos, simple y sencillamente porque en los años, principios de los años 1900, llega un grupo económicamente fuerte de la parte este de Estados Unidos a comprar terrenos en la región de Phoenix, utiliza su poder económico y su influencia política del este de Estados Unidos para lograr la inversión del gobierno federal en materia de infraestructura de agua, y una vez que garantizan el abasto suficiente de agua del río Colorado y el control del terreno de la región, empiezan la campaña de promoción. Ese grupo prevaleció controlando la política local desde el simple hecho de comprar la capital del estado para llevársela a esa ciudad. Prevaleció un promedio de 30 a 35 años, tiempo suficiente para poder considerar que se consideró o se constituyó como régimen urbano. Bueno, este sería el contexto fundamental de una de las características que ronda el régimen urbano. La otra característica importante es que ¿quiénes son los miembros de los regímenes urbanos? ¿Quiénes son los actores? Bueno, son gente, obviamente, que tiene el poder o la capacidad de influir, que tiene recursos políticos y económicos. Son gente que conoce perfectamente los mecanismos de relaciones sociales a nivel local. Entonces, esos serían los puntos más importantes de la manera como se construyen los regímenes urbanos. El hecho de que haya este tipo que se entienda la política así, que la política local se esté dando así, no ha exentado a los autores que han escrito sobre el tema, y ellos mismos han hecho críticas muy severas. El hecho de contar con grupos económicos que controlan la política local
en beneficio de sus propios intereses, es lo que ha dado como resultado que se den desigualdades exageradas en el interior de las ciudades. Las ciudades estadounidenses están segmentadas por grupos de edad, por grupos socioeconómicos o por grupos raciales. Y esas desigualdades en inversión pública a nivel local definitivamente ha sido uno de los grandes factores de crítica hacia la existencia de un régimen urbano, hacia la existencia de esa alianza y esa vinculación entre actores públicos y privados. Muy bien, pero ¿qué pasó, qué ha pasado en otras áreas del mundo, o en otras ciudades del mundo? Una vez que se ha desarrollado este concepto en las ciudades estadounidenses, ha habido otros autores, principalmente ingleses, franceses, italianos, alemanes, suecos, que han tratado de, bueno, es verdad que este concepto de régimen urbano puede ser utilizado en otras ciudades, para analizar otras ciudades del mundo. El concepto o la idea de los ingleses fue muy interesante, ¿no? Porque pues ahí se ha dado un análisis de diferentes localidades y ha habido de cierta manera una comparación. Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades de exportar un concepto que surge en una ciudad estadounidense a contextos que son completamente distintos a la ciudad estadounidense? ¿Qué se ha encontrado? Primero que nada, una de las diferencias marcadas es la fuerte influencia de los gobiernos centrales. El gobierno central en Europa e inclusive en Latinoamérica, el gobierno federal en México en este caso, es un gobierno que participa directamente en la definición de políticas de inversión a nivel local. Tiene una influencia exagerada. No hay la autonomía a nivel local con que se cuenta en las ciudades estadounidenses. Esto lo que produce es simple y sencillamente dos cosas. Produce que sí se pueden constituir regímenes urbanos, la relación entre actores públicos y privados también varía de contexto a contexto. Es decir, una de las grandes dificultades que han tenido estos estudiosos de las cuestiones urbanas en otras partes del mundo es que ni han podido usar una metodología única, ni han podido recolectar información similar, ni han podido utilizar variables similares para poder de alguna manera hacer estudios comparativos. Es decir, los análisis que se hacen entre mismas ciudades inglesas son completamente distintos a los análisis que se hacen entre ciudades francesas o italianas en relación a las ciudades estadounidenses. Es decir, no hay una metodología única. Y la ideología varía, la concepción de crecimiento urbano, la concepción de política local, la concepción inclusive del sentimiento de pertenencia a la ciudad varían. O sea, hay actores a nivel local que tienen fuertes tendencias a proteger sus ciudades tradicionales, lo cual no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que son ciudades que cambian y, bueno, se da un proceso que es como un proceso natural. Muy bien. Lo que yo trato de hacer con este concepto de régimen urbano es simple y sencillamente utilizarlo en el contexto de las ciudades mexicanas y estadounidenses, principalmente en la región de Juárez, El Paso. Y lo que pretendo aquí es fundamentalmente aprovechar dos cosas. La posibilidad de hacer un estudio comparativo entre dos ciudades con dos sistemas urbanos diferentes, con grados de autonomía diferentes, pero que comparten la misma lógica económica, que al fin y al cabo es uno de los elementos fundamentales para que se den las alianzas entre actores públicos y privados. Es decir, yo pretendo hacer un análisis que pueda tener un enfoque similar para ambos lados, aunque sean dos contextos y sistemas urbanos distintos. Y la idea aquí es, bueno, fundamentalmente, analizar Juárez y El Paso, obviamente. ¿Qué ha pasado con la literatura con lo que se ha escrito sobre la frontera? La literatura sobre la frontera mexicano-estadounidense es muy rica y muy variada. Hay estudios sobre desarrollo urbano, desarrollo económico, medio ambiente, grupos empresariales, movimientos políticos, estudios culturales, etc. Es muy rica y muy variada. Pero ha habido dos grandes limitantes y lo que yo trato de superar es esas dos limitantes. Una es que muchos de esos estudios se han fragmentado, ya sea que son estudios que únicamente se hacen para las ciudades mexicanas o bien para las ciudades americanas. Pero en pocos estudios, quizá Lawrence Herzog es uno de los pocos, Niles Hansen probablemente, y autores mexicanos ahí sí estoy
Tito Alegría, quizá el colegio. Lo que es cierto es que los estudios binacionales o la investigación con un enfoque comparativo en la frontera ha tenido ciertas limitantes. Entonces, y el tema de los regímenes urbanos o de las alianzas y de la especulación con el crecimiento urbano de las ciudades quizá no se ha abordado nunca desde un ámbito binacional. Esa es la contribución que pretende mi estudio hacer a la literatura de regímenes urbanos actual. Y obviamente utilizar la cercanía de dos ciudades distintas, de dos contextos urbanos distintos, pero sigo insistiendo, con la lógica económica similar. Yo creo que las ciudades fronterizas cada vez más son ciudades que se parecen mucho a las ciudades gringas. Son ciudades que, sobre todo las fronterizas, se promueven mucho. La inversión económica es fundamental. El carácter social de las políticas sociales cada vez se ha disminuido más. La prioridad es el desarrollo industrial o el desarrollo con inversión extranjera. Bueno, la verdad es que, como les decía al principio del tema, nosotros vemos en los periódicos todos los días que X grupo económico apoya a X candidato político o de X partido político. Pero sigo insistiendo, la relación de alianza no es lo fundamental en la cuestión de regímenes urbanos, es la permanencia en el poder y es entender cómo surge la alianza, por qué surge, cuáles son los orígenes, ese es el sí y cuáles son los impactos que tiene. Ese es lo que enriquece pues a la teoría de regímenes urbanos. Un argumento importante para analizar es el hecho de que las acciones de los gobiernos locales en las ciudades fronterizas mexicanas se parecen cada vez más a las acciones que realizan los gobiernos de las ciudades estadounidenses. Buscan desarrollo industrial e inversión extranjera. El estudio de los regímenes urbanos en las ciudades fronterizas va más allá de meramente analizar las vinculaciones, como les expliqué. Y finalmente el propósito es demostrar la existencia de regímenes urbanos que dominen la toma de decisiones tanto en Juárez como en El Paso, y asimismo demostrar que existe un régimen urbano binacional. Primero demostrar que existe a nivel local un régimen urbano, si es que pudo haber o se ha dado en alguna ocasión, y luego que un régimen urbano binacional. Ahora, ¿sobre qué parto? ¿Qué evidencias? Ustedes se preguntarán, ¿qué evidencias puede haber a nivel, digamos, práctico, de la vida diaria? Lo que les puedo comentar es que a todo lo largo de la frontera, no nada más en la región Juárez-El Paso, se han empezado a dar proyectos en donde grupos económicos y políticos del lado mexicano se vinculan con grupos económicos y políticos del lado americano. Un proyecto que ya es vigente, quizá algunos de ustedes que conocen Tijuana, es el proyecto de Mesa de Otay, Otay Mesa, que surge bajo una concepción más o menos similar. En San Luis del Río Colorado y en San Luis hay otro concepto de crear los dos San Luises. En Nogales hay un concepto igual, similar, en Buenavista se llama, y hay un grupo canadiense, ni siquiera estadounidense, canadiense, que posee propiedades justamente en la línea fronteriza para buscar la especulación con la tierra en esa zona fronteriza. Y finalmente, lo que quizás ustedes conozcan de la región Juárez-El Paso, el proyecto Santa Teresa-San Jerónimo. El proyecto Santa Teresa-San Jerónimo es una muestra clara de cómo se da la vinculación para fines de lucro económico entre grupos económicos mexicanos encabezados por Jaime Bermúdez, con grupos políticos mexicanos encabezados por el mismo grupo Bermúdez, con grupos económicos extranjeros como son el de Charlie Crowder y el papel fundamental del presidente municipal de Sunland Park y del senador Pete Domenici de Nuevo México. Entonces ahí, en esas evidencias claras, podemos encontrar uno de los argumentos, una de las razones y motivaciones por las que me he enfocado a analizar este tema. Pasaré al punto 3 rápidamente, porque para no abrumarlos mucho. El punto 3 es el planteamiento metodológico. ¿Qué pretendo hacer aquí? Lo que pretendo hacer aquí es simple y sencillamente enfocarme a estudios de casos sobre proyectos de inversión. En el caso de Santa Teresa San Jerónimo puede ser uno, y buscar otros que tengan, donde haya habido vinculaciones entre actores, entre grupos de ambos lados, o entre grupos económicos y políticos de un sector y viceversa. Buscar estudios de caso, sobre estos hacer una deducción más o menos de la construcción de las relaciones económicas, sociales y políticas,
y después de ello contrastar generar una especie de teoría deductiva en función de esto, con elementos muy claros, y en función de esto hacer un estudio cuantitativo a través de cuestionarios y entrevistas particularmente con ciertos actores. ¿Con qué actores? Y con esto estoy casi por terminar. He dividido a los actores que quiero estudiar en tres grandes tipos: actores públicos, actores privados y organizaciones comunitarias. Los actores públicos los he dividido a su vez en dos: actores públicos que son electos, es decir, políticos que llegan a la posición política por elección, pero también hay otros muy importantes que son los actores políticos o los funcionarios políticos que no llegan a ocupar posiciones de elección, pero que sí son designados por el Poder Ejecutivo. Y bueno, aquí pretendo entrevistar al presidente municipal de Ciudad Juárez. Un punto que se me pasó. Toda esta investigación está en inglés y entonces a veces he tenido algunos problemas para lograr la adaptación más o menos coherente del concepto en inglés con el español, pero en fin, esperemos que esta se me pasó traducirlo. El presidente municipal de Ciudad Juárez, los regidores y los diputados locales. Y a nivel de funcionarios designados, pues los directores de las dependencias de gobierno local y estatal. Los actores privados. Bueno, aquí los dividí también en dos: en organizaciones que apoyan el desarrollo económico e industrial, y en organizaciones que apoyan el desarrollo o la expansión urbana. Entonces aquí en el desarrollo económico e industrial pues tenemos a la Asociación de Maquiladoras, cámaras de comercio, Cámara de la Industria de la Construcción, y los grupos de desarrolladores o de gente que invierte dinero en el mercado inmobiliario. Y los de desarrollo urbano, bueno, pues también aquí tenemos a la Cámara de la Construcción, perdón, y a los de desarrollo urbano, a los inversionistas en el suelo urbano. Y finalmente las organizaciones comunitarias, en donde tenemos a los notarios, al Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, al Comité Municipal de Planeación y a las asociaciones, a las grandes asociaciones vinculadas con los partidos políticos, organizaciones ciudadanas. En el lado del Paso he hecho casi reproducido y buscado quiénes son los actores fundamentales. Igual los he dividido en actores electos y actores designados desde el punto de vista de los funcionarios públicos. En el sector privado tengo ya identificados quiénes son los grandes inversionistas en el suelo urbano, en el suelo de la ciudad, en la ciudad del Paso, junto con la compañía de gas, con la compañía de electricidad y de teléfono, porque ellos juegan un papel fundamental para promover la expansión. Entre más expansión, más líneas, más dinero. Y las organizaciones comunitarias, que también tengo asociaciones de vecinos y a los miembros del Comité de Planeación del Paso. En términos generales, esto sería la manera como pretendo abordar el tema. Este sería el planteamiento general y bueno, espero que no haya sido tan largo y monótono. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas, respuestas de parte de ustedes. Si alguien tiene algún comentario, adelante. A veces el tema es un poco difícil, ¿no? Bueno, el contexto es distinto. Bueno, yo inicio con un comentario para ver qué podemos... yo conozco un poco el tema de Llera, porque ya hemos platicado antes de este tema, ¿no? Hemos de alguna manera coincidido también en el enfoque que actualmente nos interesa respecto al estudio de la política local, que se centra principalmente en las élites, ¿no? En estudiar lo que hacen las élites. Sin embargo, con una diferencia que radica en la relación que estos guardan con la ciudad o con el sistema político. En mi caso, yo he estudiado la relación de las élites con respecto a la construcción del orden político o de un orden político que se diría democrático, mientras que evidentemente en el caso de Llera
el tema está en términos de la relación entre la élite y la construcción de la ciudad, ¿verdad? Y en ese sentido, uno de los problemas que nosotros que señalábamos era el por qué el concepto de régimen urbano y no otros que pueden ser, digamos, de alguna manera parecidos, como el de estructura urbana o el de la política urbana. ¿Cómo se confecciona la política urbana desde la perspectiva de los actores que concurren en ella y cuál es el papel específico que juegan los grupos económicos poseedores de la propiedad de la tierra, ¿verdad? O detentadores de la propiedad de la tierra con los funcionarios electos y designados? Básicamente ese sería el planteamiento. El problema aquí es que lo que señalábamos era si en efecto se podía encontrar, ya había evidencias, sobre todo para el caso de Ciudad Juárez y El Paso, de una interacción que pudiera ser verdaderamente, que pudiera mostrarse, que pudiera decirse, existe esa interacción entre todos estos actores del lado mexicano con aquellos actores que pudieran incidir, ya sea en la conformación de un solo régimen urbano, o si en realidad se está hablando de dos regímenes distintos, ¿sí? Y solo estos tienen una cierta relación coyuntural, sí, pero de ninguna manera se puede hablar de un régimen binacional en todo caso. Por lo que comentamos en aquella ocasión, no había claridad. Ahorita tú, ¿qué claridad tendrías respecto a esto? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Dos regímenes distintos o uno que se está construyendo? ¿O se va a construir o no se ha construido? Esa es una buena pregunta. Bueno, lo que sucede es que la hipótesis es que hay un régimen urbano binacional. Y de lo que yo encuentre en estas evidencias que estoy buscando, definitivamente voy a demostrar si sí o no. En este momento sería así un poco precipitado decir que sí hay un régimen urbano, inclusive dentro de la ciudad. Pero lo que es cierto es que he encontrado ya ciertas evidencias de vinculación entre grupos económicos de ambos lados, inclusive en inversiones conjuntas, ¿no? Entonces eso me da pauta para pensar que de alguna manera voy a encontrar un tipo de régimen urbano que a lo mejor no se ajusta del todo a la concepción gringa, que al fin y al cabo eso es importante porque lo que se trata es de que cada contexto marca la pauta, ¿no? Pero yo creo que es posible encontrar, por algunas evidencias que he encontrado de inversiones conjuntas y de proyectos conjuntos, como les mencionaba, el Santa Teresa de San Jerónimo, es posible llegar a la conclusión de que sí hay un régimen urbano y con sus características muy particulares que debo identificar. De momento todavía estoy en las etapas iniciales del proyecto, entonces tengo alguna evidencia, pero todavía no la suficiente para poder con más certeza decir si hay un régimen urbano binacional. Creo que ese sería lo ideal, ¿no? Encontrar ese resultado. La pregunta va por lo siguiente. Una variable central del régimen urbano es el tiempo, sí, ¿verdad? Sí. El tiempo. Entonces, si se piensa en eso, quizá una hipótesis es que este régimen conjunto empezaría a construirse a partir de la instalación de las maquiladoras, o bien, hay evidencias también de un cierto proceso de desarrollo industrial más o menos articulado entre El Paso y Ciudad Juárez, que eventualmente se desarticuló, se hizo un lado y se suplantó por el proceso de industrialización maquilador, ¿no? De forma que la pregunta en un sentido histórico, bueno, hablar de un régimen urbano es hablar de una construcción histórica, es si antes, ahorita tú no encuentras evidencias, pero antes pudo haber existido ese régimen. Con más fuerza, claro, la pregunta. Sí. No, claro, exactamente. Yo estoy yéndome casi hasta el año 65 para acá, un poquito menos, como 68 para acá. Y es claro que o bien pudo haber un régimen urbano antes y que pudo haber surgido con la cuestión de la industria maquiladora, o bien en este momento está en evolución, porque además es otro de los conceptos que se me pasó comentar aquí. Los regímenes urbanos evolucionan, es decir, los grupos que controlan el poder político local y regional no son siempre los mismos, están en constante, y es un ciclo digamos, es el ciclo de vida que tiene, se construye, surge, domina y tiene que ser reemplazado por otro. Entonces en este momento
y yo tengo que ver dónde está esa transición, si es que está la transición. Quizá el grupo maquilador en este momento ha decaído y hay otro que está emergiendo, otro tipo de régimen urbano que está emergiendo. Ahí es donde habría que ponerle cierta atención, pero definitivamente hay una evolución de muerte, por decirlo así, de extinción del régimen urbano y de surgimiento de nuevos tipos de alianzas con nuevas orientaciones, nueva manera no, una nueva orientación, pues, distinta orientación en actividades, ¿no? Muy bien. ¿Alguna dimensión? Yo creo que es un interesante enfoque y tengo algunas dudas, ¿no? O sea, en primer lugar, habría que decir, no sé hasta qué punto una precisión. O sea, sí es cierto que los regímenes de los Estados Unidos, que la autonomía en Estados Unidos, la relación de lo local con lo federal es muy abierta, pero no sé si sea cosa de ver enfoques que hagan que esto se magnifique, porque, bueno, o sea, cuando dijiste que no, si comparamos a esa autonomía de los gringos, no nada más con nosotros, sino con Europa, sí, siempre será mucho más en Estados Unidos. Y yo estoy absolutamente seguro que comparado con nosotros, la autonomía local en Estados Unidos es mucho más grande. Pero no estoy suficientemente seguro de que la autonomía de los Estados Unidos sea mayor, local, ¿no? O sea, sea mayor en comparación con otro tipo de regímenes europeos o de otro lado. O sea, pensé inmediatamente en Suiza. O sea, la autonomía cantonal es proverbial, aunque probablemente, vista desde otros parámetros, o sea, los Estados Unidos le siguen ganando, pero vista desde otros ángulos es mi postura, puede ser mayor, ¿no? Si privilegiamos ciertas variables, indudablemente que ganan los gringos, pero si privilegiamos otras, ganan más. Y bueno, una pregunta así concreta, dentro de los actores tú hablaste de elegidos y no elegidos, electos o no electos, y entre los designados hablaste de directores municipales y estatales, y yo creo que una de las cosas que hace diferencia en Juárez es el poder que tienen objeto de estudio. ¿Sí? O sea, yo pienso como los solistas críticos, ¿no? O sea, que dicen, no, pues es que el método lo da el objeto, ¿no? Y yo creo que está bien aplicar ese marco, pero yo te preguntaría, o sea, y si habláramos en lugar de regímenes urbanos binacionales, ¿no? Habláramos de regímenes urbanos transfronterizos, ¿no? O sea, porque ahí, o sea, habría porque lo han usado en otros lados, ¿no? O sea, en literatura, en política, se está usando ese concepto de transfronterizo en lugar de binacional. Lo mismo binacional o nacional aparece en ciertas tipologías como una de las posibilidades y se está dándole énfasis a lo transfronterizo, o sea que de alguna manera transita de otra manera en las lógicas de las nacionalidades y de las políticas ideológicas y de otras cosas, ¿no? No, es justamente esto es uno de los puntos que yo buscaba en la presentación de este tema. Yo lo he presentado 2 veces, pero lo he presentado a un grupo de gente que no tiene tanta familiaridad con el contexto local. Yo lo que buscaba con esta presentación hoy es una cierta retroalimentación. Este concepto se me hace muy interesante, ¿no? Inclusive creo que puede ser el título del tema, ¿no? Y bueno, me parece muy buen comentario, muy bueno. Perfecto. Bueno, el tema que tú estás planteando, el tema que estás planteando yo creo que es muy interesante. Y por ejemplo, yo quisiera volver a lo de la maquiladora. Nosotros sabemos que la maquiladora está, el régimen urbano que estás tú planteando, teórico, eso lo vemos muy claro en Juárez por la maquiladora, ¿no?
Y eso, pues yo no conozco la situación del paso, pero también debe verse claramente. Entonces, el problema es cómo hacerlo, la relación. Entonces, al menos yo pienso que en Juárez, al menos en el caso de la maquiladora juarense, este régimen urbano se ha desarrollado en forma autónoma, sí, por la misma naturaleza del proceso maquilador. Es decir, el proceso maquilador llega a México en una etapa en la cual hay una sustitución de importaciones fuerte y las fronteras están completamente cerradas. Entonces, a lo mejor habría que ver cuál es la relación del capital internacional en los terrenos, por ejemplo. Pero entonces, hasta ese momento yo creo que la maquiladora en sí es un proceso muy interno, que realmente la frontera sí se consolida como una división de los procesos. Aun cuando existe el proceso transfronterizo, ¿no? Que eso ha existido siempre, es una característica de la frontera, pero en términos de los grupos maquiladores yo creo que la distribución de los terrenos, ¿no? Todavía está un poco más interna. Pero los cambios de la apertura del capital extranjero y las nuevas relaciones del capital internacional, yo creo que han modificado todo este esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cuestión que acabas de plantear, del Jerónimo Santa Teresa, pues es un proyecto nuevo, ¿no? Que no se había visto, ¿no? La relación entre ambos capitales, pero que a lo mejor de aquí en adelante se va a ver, ¿no? Entonces yo creo que lo novedoso del trabajo es pues es precisamente comenzar con esa visión entre la relación ahora sí, que la frontera esa, que en un momento dado fue como una pared, ¿no? Ahora se está eliminando y realmente están fluyendo otro tipo de relaciones más integradas entre las poblaciones de ambos lados, ¿no? Ya no nada más el trabajo transfronterizo o otro tipo de relaciones económicas, ¿no? Sino ya un flujo más integrado y más coordinado en un ámbito binacional, ahora sí, porque ese término de binacional pues fue muy discutido, ¿no? O sea, es muy discutido en términos de que realmente hay una barrera, ¿no? Y es una integración relativa con el rollo transfronterizo, pero a lo mejor en esta nueva etapa de la internacionalización del capital ya se está realmente retomando el término, ¿no? Ya se está conformando. Sí, la influencia del capital internacional y de los actores internacionales es algo que de cierta manera me preocupa, porque están cada vez son más en el contexto de todas las ciudades, cada vez son más actores principales, ¿no? Estos capitales extranjeros. Sí. Pensando no en crear inquietudes, ¿no? Sino dar pistas. O sea, yo creo que otro de los proyectos que habría que ver, o sea, es el de la creación del casino, ¿no? O sea, la onda de los juegos y cómo intervienen, o sea, distintos tipos de actores, ¿no? O sea, porque hasta Soros y gente como esa, ¿no? Se ha mencionado en alguna ocasión, o sea, ha estado tratando de especular sobre la tierra y sobre la influencia política para impulsar el proyecto de apertura de regímenes de casino, ¿no? O sea, sí. Entonces eso sería otro, ¿no? A lo mejor. No sé si ustedes conocen el proyecto que es una de las evidencias que ya tengo. Es el proyecto de crear un World Trade Center en Juárez El Paso. Entonces, ya de hecho las reuniones entre los grupos económicos de Juárez y El Paso y los grupos políticos ya están, ¿no? Así ya el proyecto está, pero muy avanzado desde el punto de vista del documento. Falta la inversión y todo esto. Pero de crear un World Trade Center que una las dos ciudades en la parte central, por ahí alguien concibió la idea de que hubiera un cruce por arriba del puente. O sea, ya es un concepto transfronterizo que, bueno, pasa, ¿no? Sí, ahí ya está viendo que se está jugando pues con el espacio. Ya la línea divisoria está pasando en segundo término y los grupos económicos están buscando de alguna manera garantizar esa mutua interdependencia pues para tener ventajas, ¿no? Pero esos son proyectos que, bueno, están emergiendo cada vez más. Hay una cosa que quizá resulte paradójica, ¿no?
Visto así como por el impacto en los usos del suelo del proceso industrial maquilador, se puede ver que en efecto existe un impacto, es visible en la estructura urbana de ambas ciudades. Podemos ver incluso cómo está organizado, cómo ha emergido una especie de circuito vial que rodea a ambas ciudades y que hay continuidad entre este circuito por del lado mexicano y del lado norteamericano, por las Américas, Avenida Las Torres y todo esto, ¿no? Y cómo este circuito se completaría acá por el lado de Santa Teresa de San Jerónimo. Entonces hay como una pista bien interesante en ese sentido. Sin embargo, cuando nos planteamos el problema de la construcción de un régimen urbano trans o binacional, nos encontramos con lo siguiente, que en términos generales, en realidad la frontera no se ha abierto, sino se ha cerrado en muchos aspectos, y sobre todo para uno que antes era determinante en el funcionamiento de estas ciudades, que era el de la circulación de la fuerza de trabajo. Quizá entonces el control político, ¿verdad?, que es importante en la construcción de un régimen urbano, es congruente también con el cierre de la frontera para la fuerza de trabajo, y la construcción de proyectos como el de Santa Teresa tienen una intención muy, muy clara, ¿verdad?, de propiciar el intercambio de los bienes, pero acercando lo más posible a una fuerza de trabajo controlada, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pero quizá no habría que relacionarlo en términos muy generales con la apertura o cierre de la frontera, sino en todo caso considerar las discrepancias que puede haber entre la construcción de un régimen binacional con las otras tendencias que se están presentando en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que esto tiene implicaciones políticas muy profundas, ¿no?, que quizá habría que analizar qué tipo de salidas le vayan a dar a las presiones políticas que puedan surgir de ese lado, ¿no? O sea, se puede controlar el suelo, eventualmente se puede controlar la fuerza de trabajo, pero mantener un control político binacional, eso ya sería un poco como más problemático todavía, ¿no? Que es el otro elemento de las variables que tú manejas para el régimen. Pero el control político, sí, tienes razón. El control político se busca principalmente no para dominar, pero sí para obtener económicamente ventajas. O sea, no necesita ser dictatorial, más bien utilitario, ¿no? O sea, se utiliza para obtener ciertos beneficios económicos más. Esa es la inversión en campañas y ese tipo de cosas. Sí, o sea, la inversión hacia los políticos locales se da en función de una espera, de un pago por ese favor, ¿no?, por ese apoyo. Entonces, el control aquí estaría bien manejado, utilizado en función de qué tanta utilidad económica le da a esa gente que está patrocinando a los políticos locales. Y estaba pensando en los proyectos estos que estabas mencionando, Toño, y entonces aquí de los diferentes proyectos que hemos mencionado, el del World Trade Center, el de los casinos, el de Santa Teresa, sería interesante ver si los actores que están en estos proyectos son diferentes o si son los mismos, o si hay vinculación, porque eso ya me estaría dando, en ambos lados, ya estaría dándome así una pauta más, pero está muy bien. El conflicto del Lote Bravo, por ejemplo, o el conflicto del bulevar fronterizo, en el sentido de que unos pensaban que era importante orientar el crecimiento hacia allá y precisamente vinculándose hacia Santa Teresa y San Jerónimo, mientras que otros están en contra de esto, ¿no? Entonces quizá sí hay, te digo, estos elementos para hablar de ese régimen urbano, pero todavía vemos como que en todo caso no se consolida, está en emergencia, y está como la moneda en el aire en todo caso. O es que existió uno y se está modificando. Sí, pero mira, o sea, es que yo creo que todo depende de cómo, o sea, igual cómo se hacen las preguntas, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta clave ahí no es una no hacia el pasado y otra hacia el futuro, ¿no? O sea, bueno, o sea, hasta cierto punto la Maquila hizo un blog, por ejemplo, hizo regímenes urbanos, ¿no?, que apunten hacia la formación de alianzas y
de dos naciones, de dos grupos que están diferenciados, ¿no? Pero la pregunta es cómo se van a integrar, ¿no? O sea, de qué manera se interrelacionan. Por eso yo hablaba de la confrontación entre binacional y transfronterizo, o sea, que ha servido también para modular ciertos aspectos en otro tipo de discusiones, ¿no? Con otro tipo de sujetos, ¿no? y de objetos de estudio, ¿no? Entonces, o sea, ahí, o sea, es que todo estudio es ver, bueno, o sea, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo se, no nada más cómo obedece a la pauta general, al modelo general, sino cuáles son sus diferencias específicas, ¿no? Y esas diferencias específicas, cómo afectan a al propio modelo conceptual, ¿no? Porque probablemente, o sea, si haya dos, si haya interrelación, si haya muchas más cosas, y decir, bueno, o sea, funcionan dos regímenes urbanos, o sea, en manera binacional, y están apuntando hacia otro tipo de emergencia y otro tipo de alianzas que, o sea, debe superar y hace ciertas críticas al modelo en estas y estas otras direcciones, ¿no? ¿Alguna intervención? No sé si tengas que... No, nada más, muchas gracias porque ha habido muy buenas ideas y justamente lo que buscaba, ¿no? Pues, tener nuevos, una retroalimentación para incorporar nuevos elementos. Entonces, pues a mí me ha servido bastante. Nada más, discúlpeme por ese retraso tan grande que tuve, pero... A la que sí no perdonó esta Guadalupe, ¿qué le pasó? Ella estaba bien esperanzada en en una eso. reunión en el IMSS, muy